aquel día del 3 de febrero de 1978. A Julio Jaramillo le encuentran ustedes una piedra de tamaño bastante grande en la vesícula, ¿no es así? Sí, era una piedra sumamente grande que había producido una distensión de la vesícula biliar por el peso, una dilatación, con peligro de romperla. El riesgo quirúrgico que nos dio el cardiólogo era de grado 3-4, era sumamente peligroso porque era un hipertenso descompensado, 24-12 de presión. Una vez operado Julio, aparentemente las cosas están bien, pero sucede algo en la noche del sábado 4 al domingo 5 de febrero. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo él? Esa noche Julio comete una imprudencia, quizá por el dolor, tengo entendido, porque trató de levantarse en la cama donde él estaba, y para levantarse se vio que tenía un dren de Kerr que estaba puesto en el colédoco. Entonces él imprudentemente se lo saca. Al extraerse el dren, que sirve para que la bilis salga al exterior, entonces se produce un derrame de bilis a la parte interna y como consecuencia esto puede llevar a una peritonitis biliar. Es un producto muy corrosivo, ¿no? Corrosivo, sí, correcto. Ya. Entonces eso sucedió de madrugada. Eso sucede en la madrugada del domingo y por la urgencia que esto produce había que reintervenirlo para colocar nuevamente el dren de Kerr en el lugar de eso. Entonces se realiza la segunda operación. Se realiza una segunda operación. ¿Serán las 5 o 6 de la Más o madrugada? menos. ¿De la mañana? De la mañana, sí. Sí. Probablemente por lo que usted me contó anteriormente, por la anestesia a la que fue sometido Julio durante la operación, el paciente no respira bien, tiene problemas. ¿Qué sucede entonces? Julio tenía un antecedente que creo que pocos lo saben. Tenía un antecedente asmático, entonces tenía problemas respiratorios. Después de la segunda intervención, él ya no puede respirar normalmente, tiene dificultades para su respiración. Entonces es necesario que venga un médico especialista en... Y es ahí que aparece el doctor Moyano. Ahí aparece el doctor Edgar Moyano, que venía haciendo un posgrado en Miami en terapia respiratoria. Ya. Y él le administra o le pone un respirador automático y se lo entuba para que pueda respirar Julio Jaramillo. Se trataba de un aparato respiratorio algo nuevo en el medio, ¿no? Sí, nosotros no lo conocíamos porque teníamos otro tipo de respiradores. Entonces, bajo la supervisión del doctor Moyano se puso este aparato. Doctor, usted después de la operación tuvo que ausentarse de la ciudad. Si no mal recuerdo, regresa a la clínica Domínguez el día domingo a las 12 del día. Encuentra a Julio amarrado, sí, a la cama. ¿Por qué motivo lo habían amarrado? Bueno, supongo. Para impedir nuevamente que pueda cometer algún otro desafuero en el asunto por el dolor o por cualquier otra cosa que pueda suscitarse, se procede por medio de unas vendas a fijarlo. Pero de pronto usted se encuentra en el primer piso de la clínica Domínguez y baja la enfermera. La enfermera le dice, por favor, suba pronto, doctor, Julio Jaramillo se está muriendo. ¿Qué estaba ocurriendo? Yo subo nuevamente a su habitación y lo encuentro que el aparato, el respirador, se había parado, ¿no? No funcionaba. Entonces, lógicamente, el paciente estaba sin oxígeno. Con cianosis. Estaba con cianótico. Eso me hizo actuar rápidamente y a desarticular las mangueras que entraba el oxígeno
coger un aparato manual que se llama ambú, como un fuelle. como fue colocarlo y comenzar a darle respiración manualmente, hasta que el paciente recuperó nuevamente su coloración violácea que tenía. Pero ahí sucede una cosa para nosotros extremadamente emotiva. Me acuerdo haber oído a Lucho Galvez, gran amigo de Julio, comentando aquello. Julio Jaramillo toma su mano, doctor, la presiona y ¿qué le dice? Julio tenía temor a morirse y me dice, me coge de la mano y me solicita una pluma para poder escribir, porque él no podía ya hablar porque estaba nuevamente entubado. Le presto la carpeta para que escriba qué quería decirme y me escribe: no me dejes solo. Es el momento en que piden pintas de sangre para Julio, y donde usted va a proponer su propia sangre, que era la misma, porque a pesar del fervor que dizque despertaba el ídolo, solo llegó una pinta, y no era una pinta ecuatoriana, sino de una persona cubana. Sí, relativamente así fue. Esto producía en el paciente cierta depresión, porque cuando en el preoperatorio uno solicita unidades de sangre, se hizo llamado por radiocristal, pero no acudió nadie prácticamente a dar sangre más que una dama cubana. Entonces, la depresión que produce en el paciente antes de entrar a un quirófano es un poco difícil para la misma anestesia. Entonces yo tuve que calmarlo porque se encontraba melancólico, y le dije que no se preocupara, que yo le iba a donar una unidad de sangre, que teníamos el mismo tipo de sangre. Doctor, llegamos al día lunes. Julio Jaramillo durante todo aquel día pasa entubado, tiene un tubo que va a la tráquea y aparentemente se recupera, pues el día martes ustedes le quitan este tubo. ¿Fue así? Así mismo es. El día martes, porque ya se le hizo unas pruebas de respiración. Y respiraba normalmente. Entonces procedimos a extraerle el tubo y ya no usar... El tubo a veces lastima las cuerdas vocales. ¿Cómo estaba él? Había una afonía, prácticamente no se... ¿Tenía problemas para hablar? Ella disponía, no podía hablar, tenía problemas, no se le escuchaba bien. El día miércoles, Julio recupera prácticamente la voz, pero se declara una emergencia. Esta vez es al nivel de los riñones. Hay un problema renal. Ahí va a intervenir el doctor Jorge Patiño. Así es, comienzan a haber una cierta serie de problemas de orden metabólico en el organismo del paciente. Se eleva la creatinina, que es un parámetro que nos avisa de que está dañándose el riñón, y se procede a hacer una interconsulta con un nefrólogo. Doctor Patiño, el mismo día que muere Julio Jaramillo, el 9 de febrero de 1978, usted pues recién acaba de volver de Alemania, donde se fue a perfeccionar, y quizá por eso lo llama como especialista en enfermedades renales. A Julio se le declaró una complicación renal. Quisiera que trate usted de recordar aquel momento y que nos diga qué es lo que encuentra, cuál es el cuadro clínico que encuentra en Julio y qué hace usted. Bueno, fui llamado para ver a Julio Jaramillo esa noche, y en el instante en que lo vi que en realidad había muchas complicaciones, no solamente la complicación renal. El paciente estaba con insuficiencia respiratoria, estaba con el abdomen distendido, y aparte de ello en la sonda vesical se notaba que no había producción de orina. Es decir, la insuficiencia renal sí existía como parte de un daño general. Se han forjado muchas historias alrededor de la muerte de Julio Jaramillo. Ciertos hasta han hablado de mala práctica médica. ¿Podría usted, doctor Patiño, decirnos, bueno, de qué murió Julio, por un lado?
Por otro lado, ¿se hubiese salvado al viajar a los Estados Unidos? ¿Había algo que se pudiese hacer en 1978? Todas estas preguntas en una, doctor. En esa época no teníamos el concepto de la inflamación, el síndrome de inflamación generalizada que lo conocemos ahora y que nos explica todas las cosas que pudieron haber pasado con Julio Jaramillo. Pero en esa época yo hubiera puesto shock séptico la causa de muerte de él. Las posibilidades de sobrevida de él eran indudablemente muy pocas. El doctor Moyano tenía razón en el sentido de que el paciente Julio Jaramillo tenía que entrar a una ventilación mecánica, es decir, intubarlo y colocarlo en un aparato que lo haga respirar. En esa época los que teníamos aquí en Guayaquil eran ventiladores de presión que ya hace mucho tiempo dejaron de utilizarse. La ida a Estados Unidos indudablemente hubiera dado una pequeña esperanza más, pero no significa jamás de los jamases que si se hubiera ido a Estados Unidos se hubiera salvado. Las posibilidades de sobrevida de él eran muy bajas. Podría decir, si la ida a Estados Unidos era como comprarse el billete de lotería. Si quiere sacarse la lotería, cómprala. Si no la compra, no se saca nunca. Este día jueves creo que lo querían mandar al hospital del Seguro, pero alguien se opuso. Hay muchas leyendas, muchas historias acerca de aquello. ¿Quién se opuso a que Julio abandonase la Clínica Domínguez? En el Hospital del Seguro había una buena terapia intensiva, entonces por la serie de problemas que estaban presentándose, creímos obvio de que había que continuar el restablecimiento del paciente en terapia intensiva, pero la señora Polita, la madre de Julio, cuando yo pasé por al lado de ella, se había enterado y ella dijo que a su hijo no se lo saquen de la clínica, que ella cualquier cosa prefería que suceda. Estamos el jueves a las 20:45. Quisiera que cuentes sin dramatismo con cómo fue la realidad. La realidad. En esos momentos, Julio, después de que habíamos conversado, me pide la hora, que qué horas tenía. Entonces, yo le narré a él la hora, era 5 para las 9 ya de la noche. Me pide un vaso de agua. La enfermera me dice que recién le había suministrado. Entonces, ahí fue que Julio, le digo, mira, colabora con nosotros, como estamos nosotros, todo lo que estamos haciendo por ti, pero tienes que colaborarnos porque él no dormía y eso es lo que me preocupaba. Un paciente necesita descansar, el reposo. Entonces Julio me coge las manos, me dice, te voy a hacer caso. En esos momentos toca la puerta la esposa de Pepe Jaramillo, una licenciada, con un Fray Gregorio, algo por el estilo. El hermano Gregorio. El hermano Gregorio. Y me dice que la señora Polita le pedía que le pase este santo por la cabeza de Julio. Entonces yo lo solté a Julio y me dirigí a la ventana para que él haga lo que tenga que hacerlo, ¿no? Pero sonó la puerta, un toque, y era el doctor Domínguez. Entonces le ordené yo a la enfermera que abra la puerta, que era el doctor Domínguez. Y la señora me dice, ¿por qué sabe que es él? Le digo, por el tipo de toque. Entonces me dijo, la señora tiene un toque tétrico. Y nos reímos. A lo que abrieron la puerta nos encontró riendo el doctor Domínguez. Y me pregunta, ¿por qué se ríen? Le digo, la señora dice que tiene toque tétrico. Eso lo disgustó al doctor Domínguez. Entonces la sacó a la señora y me preguntó cómo está el paciente. Le digo, está bien, aprovechemos de cambiarle los apóstoles. Me dice, pero sí está respirando. En ese momento me doy cuenta que se produce un paro cardíaco, porque los segundos que habían pasado no era 30 segundos pasaría de... ¿Qué medidas tomó entonces? Enseguida yo comencé a dar un masaje cardíaco externo, mientras el doctor Domínguez hacía la serie de maniobras como ser poner adrenalina en el corazón directamente, correcto. Y yo le daba masaje y tratábamos de reanimarlo. Enseguida llamamos al anestesiólogo que se encontraba en la clínica
para terminar de intubarlo y hacer una serie de maniobras que se hacen en caso de un paro cardíaco, pero no tuvimos éxito. Quiero solamente añadir algo. Al finalizar esta serie dedicada a Julio Jaramillo, cuando estuvimos en la Clínica Domínguez, tuvimos la posibilidad de filmar sitios como el quirófano donde operaron a Julio, los cuartos, porque fueron las dos habitaciones donde él pasó sus últimos momentos, la habitación donde él murió, pero por respeto hacia el cantante y porque tanto mi productor Pedro Valdivieso como yo odiamos todo lo que es sensacionalismo y voyeurismo, decidimos no filmar estos lugares. Quedan en su imaginación y quedan en nuestros recuerdos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo día domingo.